Hare Krishna, buenas tardes, amigos, amigas, devotos, devotas. Estamos en el podcast Liga de Devotos, un podcast para despertar, con quien les habla, Hari Kirtanadasa, y mi hermano espiritual y compañero en este proyecto, Arjuna Sakadas, que en cualquier momento va a hacer su ingreso. Y estamos en la serie Las 9 etapas del Bhakti, ¿sí? Último episodio, logramos llegar hasta Prema Bhakti, el amor puro por Dios. Así que bueno, nada, les invito a quedarse. Unas sacadas para comenzar el podcast. Bienvenido Chaturbuya, bienvenida Ime, escribes paranoica, algo así. Prabhuji! Hare Krishna, Hare Krishna, Prabhu, ¿me oís bien? te veo, te oigo, hoy está todo Bueno, perfecto. bueno, pasamos a otro nivel entonces. Hemos trascendido, parece, por lo menos los problemas de Instagram. Hemos pagado algún karma ya. Seguro, seguro que sí. Bueno, ¿Cómo va todo? muy bien, excelente. Ahí veo que se van conectando los devotos, las devotas, los amigos, las amigas. Yo hice una pequeña introducción a este podcast Liga de Muy Devotos. bien. Y bueno, les contaba un poquito que estamos hoy en el último episodio de esta serie increíble que hemos transitado 9 capítulos, 9 episodios, Sí. 9 encuentros, 9 conversaciones. Y hoy es la novena, Prema Bhakti, Amor Puro por Dios. Así que bueno, feliz, Prabhu, realmente feliz. Acá en Tres Arroyos un buen clima, mucha humedad, pero aflojó un poquito el frío, así que el mundo material, esto ya lo explica Bhagavad Gita, el tema del clima, el frío, el calor. Así que bueno, a bancar la que hay. Sí, bueno, acá está más o menos parecido, Mar del Plata, está un poco fresco igual, siempre se pone fresco a la noche, pero lo más importante es que estamos acá, al final de esta quinta serie de Liga de Devotos. Hoy nuestro episodio número Epa, 39, episodio número 39, sí, impresionante, segundo año, quinta serie, hoy terminando con las 9 etapas del Bhakti, hoy justamente en la etapa número 9 que es prema, ¿sí? El amor puro por Dios. bueno, excelente. Y para los que es la primera vez que se suman, tengan en cuenta que eh, tenemos todos los episodios cargados casi todos, en la cuenta de Instagram, y todos los episodios cargados actualizados en YouTube para el que quiere y puede. Es otra forma de seguir las series, de seguir el podcast. Claro. Así que todos y todas invitadas a escuchar especialmente las 8 fases anteriores a Prema Bhakti y todos los otros episodios que todos van como armando, ¿no? Una especie de rompecabezas para entender cada vez mejor este proceso espiritual del Bhakti Yoga. Tal cual, tal cual. Así que para aquellos que aún no nos siguen o no están suscriptos a nuestro canal de YouTube, les recordamos Liga de Devotos en YouTube. Tienen todos los episodios desde la primera vez que nos juntamos con Hari Kirtan, todos ahí online para que ya puedan ver. Y como explicaba recién Hari Kirtan, está bueno que también repasen los episodios anteriores si es la primera vez que están escuchando y viendo, porque hoy vamos a estar hablando sobre el cierre de una serie, entonces hay cosas anteriores que por ahí les va a interesar o incluso les va a ayudar a entender a dónde estamos el día de hoy, porque hoy estamos en Prema, estamos en el estadio máximo del Bhakti Yoga. Bueno, así que estamos listos para comenzar, Prabhu. Dale nomás. Comenzamos. Bueno, Prema Bhakti. Recordamos un poquito las otras fases, ¿sí? Empezamos con esa fe preliminar, ¿no? Con ese Sí. Shraddha que nos acerca a los devotos, nos acerca a los practicantes espirituales, a los espiritualistas. A partir de ahí, ¿no? Empieza a surgir más interés, más comprensión en algún sentido
y pasamos a la tercera etapa, que es ya esta idea de hacer una práctica más estable, se vayan a cría, ¿no? Adoptar un guru, ya empieza a haber más compromiso, de ahí pasamos o entramos en una etapa de purificación muy fuerte, ¿sí? Porque ya para que esa purificación o esa mejora en el estilo de vida se dé, tiene que haber un compromiso cotidiano bueno, con los hábitos positivos, Claro. los yamas, Ujú. los hábitos negativos, ¿no? O cómo cambiar hábitos negativos por positivos, esta idea de yama ni yama. Después de esa purificación, esa fase 4 Anarta Nibriti, surge otro tipo de fe, ¿no? Esta idea de Nishta, ¿no? De una fe firme, ¿sí? Y, y sobre esa fe firme ya se desprenden otros procesos por ahí más profundos, porque es interesante, yo creo que Nishta, lo hablamos, ¿no? En ese Sí, episodio, ¿no? Marca un poco el antes y el después, un quiebre, ¿no? claro, Porque después aparece el gusto, ¿sí? Aparece Ruchi, aparece el apego, aparece la emoción espiritual, ¿no? Todas esas otras fases de las que vinimos hablando que son, obviamente, yo diría ya propiamente espirituales, ¿no? En un sentido que la conexión con Dios es mucho más directa porque la purificación que se da en Nish, perdón, en Anarta Nibriti, nos permite un poco correr esos velos que son las gunas, ¿no? Que son las cualidades de la materia, y nos permiten practicar, como veníamos diciendo, ¿no? Ese sadhana bhakti, pero ya con una conciencia más estable, más fija, más claro, pura, donde Krishna ya se manifiesta de otra manera, ¿no? No es que el proceso terminó ahí, pero decíamos, ¿no? A partir de Ruchi uno empieza a sentir más gusto, ya no es solo austeridad. Esto es importante, ¿no? Porque esto es lo que diferencia el Bhakti Yoga del Ashtanga Yoga, por ejemplo, ¿no? ujú. Que en el Ashtanga Que hay un disfrute, Yoga es toda austeridad, o sea, en ningún momento claro, se habla de disfrute. claro, Sí, de hecho el disfrute puede ser hasta como algo negativo, ¿no? En el Bhakti Yoga se trasciende el disfrute material, pero se empieza, y gracias a el disfrute espiritual que uno va obteniendo, ese placer, ese néctar que decimos nosotros, una palabra que usamos mucho, vamos obteniendo ujú, del Bhakti, ¿no? De cantar los santos nombres, de estar con los devotos, de tomar prasadam, de adorar la deidad, de visitar los templos, los lugares sagrados, etcétera, ¿no? Y todo eso finalmente, la otra vez decíamos, ¿no? El episodio anterior cerramos con lo que era baba, 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 y de ese Baba como que se desprende, ¿no? Decía de Baba, desprende raza, ¿no? Como que raza y Baba estaban muy vinculados, raza es como el vínculo personal que uno tiene con Dios o el gusto personal. Entonces de ese Baba que hemos hablado, esa emoción que te vincula con Dios de manera única, eh, se, se termina o no se termina, empieza de alguna manera, ¿no? Pero uno llega como a esa fase de prema, ¿no? Que es lo que nos toca hoy, que es ya la fase final completa de liberación en todos los sentidos, ¿no? Sí, de expresión espiritual plena, completa, que es el Prema Bhakti, ¿no? El haber logrado ese claro, revincularnos con Dios de una manera completamente inmaculada, ¿sí? Un amor completamente puro, sin mezclas, sin otras, sin intenciones ocultas, donde el devoto y Krishna, ¿no? Se pueden vincular de una manera como niños que están jugando, como, bueno, ya hablaremos un poquito de las diferentes razas en algún momento, ¿no? sí, muy bueno este resumen general que hiciste de Hari Kirtan porque deja en claro dos cosas muy importantes. Primero que lo que decimos siempre, hay un proceso, ¿sí? Esto es sistemático, es metodológico, es científico, no es que uno accede a la espiritualidad así caprichosamente o al azar
o espontáneamente o fortuitamente, sino que la ciencia de Dios es una ciencia, es la teología, y como toda ciencia tiene que ver algún tipo de estructura. Y bueno, en el caso nuestro en particular del Bhakti Yoga, ¿sí? De este yoga de la devoción, bueno, acá tenemos nuestro sistema, este es nuestro método, que empieza con la fe y termina con el episodio del día de hoy, que este es amor puro por Dios. Eso está bueno remarcarlo, entender que somos científicos espirituales, ¿sí? Esa idea de que estamos atravesando un método, quizás estemos atravesándolo gradualmente, ¿no? Con pasitos de bebé, pero estamos dentro, digamos, de un sistema, por así decirlo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo otro que dijiste que me pareció súper importante es este tema de que este es el yoga del disfrute, ¿no? Que a diferencia, digamos, del yoga tradicional, ortodoxo, original, que tenía como su pata en el tapas, ¿no? En la austeridad. Nosotros también aceptamos la austeridad, y de hecho hay austeridades en el Bhakti Yoga. Por ejemplo, ayer fue Ekadashi, ¿no? Fue un día de ayuno, entonces ahí tenemos una de las austeridades, ¿no? que realizan los Bhakti Yogis. Pero el objetivo acá es que esas austeridades, esas, digamos, incomodidades, existen para desarrollar esto de lo que vamos a hablar el día de hoy, de este disfrute espiritual máximo, que eso ni se menciona en el Ashtanga Yoga, ¿no? No hay en ningún momento del método de Patanjali hay una pizca de disfrute, y de hecho, como decía recién Hari Kirtan, se puede ver incluso como desalentador, ¿no? Si la estoy pasando demasiado bien en el Ashtanga, es como que no estoy en sintonía. El Bhakti, por el contrario, es el yoga de la devoción, es el yoga del amor, es el yoga de las emociones. Entonces, tiene que haber naturalmente este prema en algún momento. Tenemos que llegar a la instancia de tener este amor puro por Dios, como explicaba bien Hari Kirtan, inmaculado, puro, divino, trascendental. No es un amor, cuando hablamos de amor por Dios, estamos hablando de un amor muy exclusivo, ¿no? Muy particular, muy distinto a las otras, digamos, ideas que podemos tener con respecto al amor. No es el amor por la familia, no es el amor por la mascota, no es el amor por la nación, no es el amor por un club, es un amor hasta, mira, yo diría hasta inconcebible para la mayoría de nosotros, porque acá pasa un poco lo que pasaba en el episodio anterior. Estamos hablando de cosas que me voy a mencionar a mí mismo. Yo todavía no estoy en esta plataforma, o sea, estoy hablando de algo que yo personalmente no tengo una experiencia al respecto, pero guiándonos por las escrituras y guiándonos por los ejemplos de devotos que sí han demostrado síntomas de prema, nos damos cuenta de que no es un amor común y corriente, ¿no? No es un amor, digamos, barato, es un amor muy elevado, tanto es así que es el final de todo un proceso de yoga, ¿sí? Estamos hablando de amor inconmensurable, ¿no? Y casi imposible de describir para nosotros. Qué interesante, totalmente, Prabhu. Lo que empezás diciendo es muy importante, ¿no? Esta idea de que el Bhakti Yoga implica una revolución a nivel de sistemas espirituales, ¿no? Claro. Porque es un sistema que va directamente al objetivo de todo yoga, que es el vínculo con Dios. Los otros sistemas son indirectos, este es un sistema muy directo y llega al punto máximo, que es no Claro. solo reconocer que sos un alma, no solo descubrir a Dios como energía, ese Brahman impersonal, no solo descubrir a Dios en el corazón de cada ser vivo como Paramatma, sino lograr un vínculo íntimo, amoroso con Dios. Y es muy importante también este punto que tocaste, Prabhu, creo que era uno de los puntos que a mí me parecía interesante plantear. Primero que no es algo romántico en el Claro. sentido material de la palabra, o sea, no es algo, no es un hay que tener cuidado en el sentido de lo que vos dijiste es clave, ¿no? Es una experiencia inconcebible. Ujú. No es abarcable por el razonamiento, no es abarcable en los sentidos materiales, ¿sí? Entonces, y es una experiencia que las personas que la viven son personas que tienen un altísimo grado de Altísimo. práctica y realización espiritual, comprobable por
su experiencia en un montón de situaciones. No es que de pronto una persona despertó amor por Dios y entonces ya está, ¿no? Claro, Y vive en éxtasis y está todo. No, o sea, la verdad que no. Incluso en el continente, en el subcontinente de la India, donde esto está mucho más charlado o es mucho más conocido, hay muchas personas que se hacen pasar por personas avanzadas espiritualmente para engañar a otros y obtener beneficios, ¿no? sí, sí. Pero también uno puede caer víctima de su propia mente, ¿no? Y pensar, bueno, yo ya estoy conectado con Krishna, no necesito hacer nada, ¿no? Esta idea que la hablábamos el otro día en tu casa cuando los visitamos allá, esta idea del Raganuga Bhakti, ¿no? Para los que no saben, el Raganuga Bhakti es un Bhakti espontáneo, ¿no? En el que las reglas y regulaciones pasarían a ser secundarias. Ahora, Claro, estar en ese nivel es delicado porque incluso desde nuestra Vedanta Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, la persona que está en Raganuga se le sigue recomendando practicar reglas y regulaciones para no confundir a nadie, porque si no, las personas nos empezamos a confundir, porque si vemos un devoto avanzado, que lo único que hace es, ¿no?, pasar el tiempo bailando y danzando, pero no hace servicio concreto, no hace un sadhana. Bueno, entonces vamos a decir, bueno, entonces yo no hago más sadhana, no me levanto a claro, meditar, no hago purificación, no hago ayuno, no cumplo ningún principio regulativo. Entonces no hay sistema, se pierde el sistema. Y sin claro. sistema no hay resultado. O sea, quizás alguna persona ocasionalmente llegue por misericordia divina, pero el resto no vamos a llegar, ¿sí? Entonces, es muy importante este discernimiento, ¿sí? Entonces, esos estados, para vos hablar de Prema Bhakti, vos tenés que haber por lo menos experimentado todos los otros estados anteriores, y no como una cuestión individual, vos en la pieza de tu casa, ¿sí? Esto ya lo explicamos hasta el cansancio, esto tiene que haber un sausanga, tiene que haber personas que te acompañen, tiene que haber un maestro espiritual que te guíe, porque es muy fácil entrar en la fantasía cuando uno empieza a tocar estos temas tan sutiles que además son metafísicos, no hay un microscopio para ver esto, Claro. no hay nada que te pueda. Entonces, a mí me parece interesante porque hay personas que utilizan esta información para obtener determinados beneficios, incluso armar eh, instituciones pseudo espirituales en función de objetivos personales. Entonces, me parece interesante dejar claro, y quizás vos puedas aportar también algo más al respecto, eh, que estos estadios y en general son muy poco ostentados. O sea, ningún devoto puro se la da de devoto puro, por decirlo Claro. acá en argentino, ¿sí? O sea, el devoto puro en general actúa como una persona común y corriente, ¿sí? No está todo el tiempo haciendo no, eh, ostentando su condición, salvo el contexto, ¿no? En determinados contextos. Eh, bueno, nada, eso, por ahí me parecía interesante marcar ese punto y traerlo a la conversación, ¿no? Sí, sí, Prabhu, tal cual, tal cual. Y si queremos entender, porque como decíamos recién, quizás como no tenemos una experiencia directa de Prema, entonces uno dice, bueno, ¿cómo entiendo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo sé? Si lo estoy viendo, ¿cómo lo reconozco? Si lo siento, ¿cómo sé que me lo estoy sintiendo? Bueno, es una vez más la misma recomendación que hicimos la vez anterior, en el episodio anterior. Hay literatura respecto a esto, ¿sí? Hay personas que han tenido la experiencia de Prema, hay personas que han tenido la experiencia de Baba y han dejado registros respecto a estos estadios altos de la espiritualidad. Una vez más voy a recomendar lo mismo que recomendé la otra vez, que es tanto teórico como práctico. Teórico, Néctar de la Devoción, ¿sí? El texto de Srila Rupa Goswami, si uno quiere conocer teóricamente, conceptualmente, qué es el amor puro por Dios, bueno, en el Néctar de la Devoción hay todo un desglose científico de qué es el amor, desde los estadios más bajos hasta los estadios más altos, este Prema Bhakti de que estamos hablando ahora.
Entonces ahí tenemos toda una teoría, hay todo un manual teórico respecto a la ciencia del amor, ¿sí? Incluso el amor por Dios. Y los estadios que hay, porque esto también es interesante, y siempre lo decimos, no es como uniforme, no es de una sola cosa, siempre hay subcategorías, hay clasificaciones, hay grupos, ¿sí? Todo esto está muy bien estudiado. Y si queremos la práctica, eso era la teoría, ¿no? Néctar de la devoción. Y la práctica es Sri Chaitanya Charitamrita, la famosa biografía de Chaitanya Mahaprabhu, donde estamos viendo a devotos actuar, obrar en este estado de Prema Bhakti. Sí, lo estamos viendo, hay un registro histórico, documentado, de cómo una persona en estado de Prema Bhakti vivía su vida, cómo pasaba el día, qué actividades realizaba, cómo comía, cómo se asociaba con los devotos, qué ejercicios practicaba. Todo eso está súper documentado en el Sri Chaitanya Charitamrita. Entonces ahí tenemos algún tipo de parámetro, ¿no? Como para no confundirnos nosotros, para tener algún tipo de eje sobre el que apoyarnos y para no ser engañados o confundidos por otros, que eso es muy importante, poder contrastar con algún tipo de material, ¿no? Por lo menos hay una bibliografía. Nosotros quizás no estamos en el plano de Prema Bhakti, no podemos dar una experiencia directa de qué es este sentimiento de amor puro por Dios, pero sí tenemos otras personas que han alcanzado esos estados o han tomado registro de esos estados. Para que se den cuenta qué es Prema Bhakti, es el estado de las gopis, es el estado de los devotos puros, ¿sí? Es el estado más elevado posible del amor por Dios. Puro, inmaculado, no hay mishra, no hay ningún tipo de mezcla con ningún otro condicionamiento, es sin limitaciones, sin condicionamientos, es amor en estado puro. Y en el amor en estado puro significa el amor dirigido al objeto original del amor, que es Dios. Entonces volvemos a lo que yo decía antes. No es ese amor que nosotros confundimos mundanamente, porque también decimos, ¿no? Yo amo mi país, amo mi mascota, amo mi casa, amo mi auto. Nosotros depositamos el concepto de amor en muchas cosas que no son el objeto natural del amor, no son el receptáculo natural del amor. El receptáculo natural del amor es Dios. Cuando yo deposité todo mi amor en el objeto original del amor, ahí se genera una sensación que es única, indescriptible, inconcebible, como decíamos recién, que se llama prema, ¿sí? Que es un amor sin condicionamientos, sin limitaciones, donde el sentimiento original y la persona original entran en contacto y se genera ese yoga, ese samadhi, esa culminación del proceso que es éxtasis, ¿no? Como se describe en la literatura del yoga, éxtasis, néctar, como decía recién Hari Kirtan, es una sensación única, indescriptible. Bueno, es muy interesante el punto que traes, Prabhu. El Chaitanya Charitamrita justo también era un tema que yo iba a traer porque yo creo que si hay alguna bibliografía que nos permite por ahí vislumbrar desde afuera lo que se habla cuando se habla de Prema Bhakti es la biografía de Chaitanya Mahaprabhu, que él mismo, Claro. ¿no? Como un árbol de Dios, vino para mostrar, para develar el misterio este del Prema Bhakti, ¿no? Y ofrecer ese camino espiritual a todos nosotros. Es el fundador original de este movimiento para la conciencia de Krishna. Tal cual. Y es muy interesante porque ahí uno realmente se da cuenta, para los que no leyeron, es muy interesante cómo uno ve en la vida de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Esta idea de que puede uno en este plano o con un cuerpo material experimentar esas emociones, pero es interesantísimo porque cada vez que un devoto en esta biografía se explica y se ejemplifica que entra en un éxtasis completo de amor espiritual, eh, no pueden convivir la conciencia material y la conciencia espiritual pura. Entonces, en general, cuando el devoto toma, o sea, hace uso o hace sí, uso de su conciencia espiritual plena, su conciencia material se desconecta. Muchas veces en la biografía, eh, infinitas veces, tanto Chaitanya Mahaprabhu como sus amigos y los devotos que lo acompañaban, pierden la conciencia material, entrando en un estado, como dijiste vos, Prabhu, de trance espiritual, ¿sí?
Esto es muy importante entender porque, porque no es un estado que se puede imitar, no es un estado que se Claro. pueda, eh, sí, que se pueda inventar, Falsear, decir, claro. claro, no se puede, o sea, es un estado espiritual muy avanzado que incluso si uno intenta hacer algún tipo de imitación, yo diría que va a ser bastante ridículo porque no hay manera, ¿sí? Claro. De hecho, se dan cambios específicos en el cuerpo no se pueden imitar, no se pueden generar, que tampoco, esto es interesante, que tampoco los espiritualistas van otra vez, ¿no? Que lo dije antes, los espiritualistas de ese nivel, como Srila Prabhupada mismo, no están como tratando de mostrar ese tipo de situaciones, porque el espiritualista avanzado, a pesar de estar él, hablamos de una persona que todavía tiene un cuerpo material, ¿no? A pesar de él estar en ese estado, como vemos en la vida de Chaitanya Mahaprabhu, lo que le interesa también al espiritualista y fundamentalmente es ayudar a las otras personas a obtener ese estado. Eh, entonces, es lo que llamamos nosotros la compasión Vaishnava, ¿no? Entonces, estos devotos puros en general, y lo vemos con Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Bloquean por momentos esos estados, o sea, dicen, bueno, ok, ahí en el Chaitanya Charitamrita muchas veces Chaitanya Mahaprabhu o Kaviraj Goswami, que es quien lo redacta, dice, bueno, Chaitanya Mahaprabhu, entendiendo el contexto, porque estaba tal persona o cual persona, controló su éxtasis y se dispuso a hablar o a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Y el enfoque de esos devotos está en, bueno, ¿cómo ayuda a estas personas, nosotros, almas condicionadas, perdidas en la conciencia material, cómo las ayuda a volver, ¿no? Entonces, si yo estoy todo el día en éxtasis, no puedo ayudar a nadie, Claro. básicamente, porque mi conciencia y de hecho el control corporal hasta también se pierde, ¿sí? Entonces es interesante, por eso a mí, por ejemplo, vuelvo siempre a mi experiencia en el sentido de cómo lo pienso yo, porque por ahí le sirve a alguien también para ayudarlo a pensar a otras personas de esa manera, ¿no? Yo cuando en el cotidiano trato de no especular y de no enfocarme demasiado en estos estadios, ¿sí? Como quitar de mi mente o de mis deseos el objetivo, ¿sí? O no estoy esperando que suceda nada y trato de enfocarme en lo concreto. Bueno, ¿cuál es mi nivel? Por eso hablamos tantos de niveles, de fases, de etapas, de ciencia. ¿Dónde estoy yo? Si yo estoy en Anartha Nibriti, es bueno que yo sepa y estudie Prema, porque estoy yendo a Prema, o sea, está bueno Claro. tener el mapa, Sí, porque sí. si no, no sé para dónde voy, ¿no? Pero acá hay que hacer un trabajo de purificación, o sea, no puedo decorar la casa antes de limpiarla, o sea, tengo que limpiar la casa, estoy Claro. en la etapa de limpiar la casa, entonces ir a elegir cortinas cuando todavía la casa está sin revocar, ¿sí? No tiene sentido, entonces siempre y da pie a esto que decíamos antes, a la fantasía, ¿no? Uno empieza a fantasear con esos estados y entonces sentí algo para uno, sentí un éxtasis, creo que me conecté con Dios. Bueno, tranqui, ¿sí? Dios se revela cuando se tiene que revelar y uno se da cuenta y no tiene que andar haciendo con eso nada, cada uno tiene sus propias realizaciones y eso en general es entre Dios y vos, así que en ese sentido yo inspiro siempre a las personas y me inspiro a mí mismo. Dar el santo nombre, tratar de no cometer ofensas o no cometer ofensas, asociarme con los devotos, tratar de servir y servir al maestro espiritual de la mejor manera, servir a la misión de Srila Prabhupada, hacer algún tipo de servicio práctico, leer las escrituras. O sea, tenemos todo ese trabajo previo a estar especulando a ver si ya estaré en prema. Sí, tranquilo. O sea, cuando uno esté en prema no tiene que estar pensando, no vas a estar pensando a ver cómo es prema, ya estás en prema.
Ya ¿sí? estás, Entonces, claro. pienso de ese lado muchas veces. Sí, sí, Raúl, coincido, mira, coincido con todo lo que dijiste, estos puntos que trajiste recién a la mesa, coincido con todo. Primero que la imitación de Prema Bhakti vas a quedar en ridículo, porque si uno lee las descripciones de las personas que están en Prema, a los ojos de una persona material, alguien que no sabe lo que está sucediendo, son bastante ridículos, ¿no? Porque ocurren cosas que parecen hasta como esta persona está loca, está completamente loca. Entonces, la imitación de los síntomas de prema no recomendamos desde esta cátedra porque la verdad que no tienen sentido, pero primero que uno se está engañando, está intentando engañar a los demás y además va a quedar en ridículo, porque claramente son síntomas muy extravagantes, los síntomas de una persona que está en prema bhakti. Y ocurre esto que decía Hari Kirtan, la persona tiene que en un momento apagar ese éxtasis, tiene que apagar ese sentimiento para poder coexistir en el mundo material, porque esta espiritualidad tan elevada es tan distinta a la energía material, de hecho es el yin y el yang, o sea, es el agua y el aceite, es totalmente lo opuesto a la materia, que el mismo cuerpo material no lo tolera, por eso en la mayoría de los casos las descripciones todas terminan en algún desmayo o pérdida de conciencia, ¿no? Porque el cuerpo no lo tolera. Es totalmente lo inverso, lo opuesto a la realidad material. Entonces, imitarlo no tiene sentido, la verdad que no tiene sentido. Por otro lado, el mismo espiritualista que está en estos estados elevados de conciencia espiritual tiene que hacer el esfuerzo de contener esas emociones, o sea, por eso no está expresándolas, eh, digamos, superficialmente, ¿no? A lo loco, sino que en realidad está haciendo un esfuerzo por no expresarlas para de ese modo poder cumplir con su servicio. Porque lo interesante del Prema Bhakti, que este Prema Bhakti, este amor puro por Dios, supera incluso el deseo o la noción de mukti o de moksha. Una persona que realmente tiene amor puro por Dios no está preocupado por sí mismo, por su propia liberación, por su propia salvación, está preocupado por la liberación, la salvación del mundo entero. O sea, la otredad, el otro, es mucho más importante que la seguridad y el bienestar personal de esa persona. Entonces, no es que están en prema para disfrutar al máximo del sentimiento, sino que, por el contrario, contienen ese sentimiento que es increíble para que otras personas puedan ir avanzando hacia el estado superior de conciencia. Fíjense la mente de una persona con prema, ¿no? Alguien que está dispuesto a no disfrutar para que disfruten todos los demás. Esa es una persona que realmente está enamorada de Dios. Y esto último que decía Hari Kirtan, también comparto, en lo personal, desde hace ya muchísimos años, no busco ningún tipo de misticismo en mi práctica espiritual. Justo hoy a la mañana hablaba con una persona de esto. Yo intento simplemente cumplir con los ejercicios. Si Krishna de vez en cuando tira una onda, es bienvenida, por supuesto. De hecho, creo que todos estamos acá porque alguna vez Krishna nos tiró una onda, tuvimos algún tipo de realización o de experiencia mística que nos impulsa a continuar con los ejercicios, pero definitivamente no es mi objetivo, no estoy buscando ver la luz, ni levitar, ni tener que me broten lágrimas de los ojos, lo único que quiero hacer es cumplir con mi servicio, sabiendo que el cumplimiento de mi servicio me va a dar todo lo otro a su debido tiempo. Así que coincido 100% con vos, Hari Kirtan, en todo lo que dijiste. Bueno, y este punto es muy bueno y también se puede vincular a algo que ya hemos dicho, ¿no? Prema, hablamos de una experiencia completa, ¿sí? O sea, es como, Claro. bueno, el resultado de un proceso tremendo de parte tuya y a la vez de la colaboración de Krishna en el sentido de que no se puede lograr prema sin el ok de Krishna, ¿no? Y de Radha Krishna, Claro, ¿no? claro. Sin más místico se puede empezar ahí a hablar mucho más. Ahora, es interesante que en el Bhakti, eso a mí me gusta mucho también del Bhakti, que no hay que esperar a llegar a Prema para sentir el gusto del amor por Claro. Dios. ¿Sí? Eso es Ujú. importante, porque si no estaríamos también, ¿no? Detrás de una zanahoria espiritual
a la que pocos llegan Claro, y claro. hay que lucharla y lucharla y bueno, Muy, muy quizá algún día, difícil. claro, algún día llegues a Prema, pero va a ser difícil, no te veo, además pasta, vas a tener que tener por lo menos un par de vidas más. Bueno, ok. Ahora, lo interesantísimo es, primero, que todos podemos llegar a Prema. Segundo, que no importa cuánto tardemos si ya estamos en el camino. Tercero, que Claro. a mí me gusta destacarlo, como todos los que me escuchan saben, Prabhupada en muchos pasajes y otros acharyas también dice, puede ser en una sola vida que vos logres acceder a ese estado. Sí, Y señor. otra vez vuelvo, ¿no? Y lo veníamos reflexionando mucho con mi esposa, con Rukmini, porque si uno se pone a pensar lo que nos va a dar la posibilidad de ese vínculo puro con Dios es el cambio en la conciencia. Y Prabhupada también lo da a entender un montón de veces y hasta diría que lo dice de forma literal. Ese cambio en la conciencia a veces sí sucede en un minuto. ¿Sí? ¿Quiere decir que esto sucede siempre de manera aleatoria en un minuto, en un segundo? No. Quizás estás haciendo vida espiritual durante 20, 30 años o 20 o 30 vidas y en un segundo entendiste que Krishna es Dios y que vos sos un sirviente de Dios y ahí tu vida se transformó completamente, ¿sí? Quiero decir, esto, en realidad el cambio de conciencia, uno lo asocia al sadhana, Claro. pero reflexionábamos eso, que el sadhana en realidad lo que hace es proporcionar el contexto, es decir, preparar todo para que ese cambio de conciencia sea posible, ¿sí? Pero no necesariamente el sadhana es sine qua non el resultado, va a ser el resultado del sadhana, el prema bhakti, porque también está el otro punto, es decir, bueno, yo hago mi sadhana, pero lo hago de manera mecánica, y esto lo explican los acharyas también, nunca vas a obtener el resultado, ¿sí? O sea, Claro. es una mezcla, es decir, el sadhana no puede faltar, pero el estado de conciencia, el cambio del estado de conciencia, depende no solo del ejercicio, sino del trabajo que uno esté haciendo internamente, ¿no? Es decir, la Tal cual. comprensión, el estudio, la sensibilidad, ¿sí? Porque a veces el devoto se pone en modo mecánico y perdemos la sensibilidad necesaria para sensibilizarnos a la presencia de Dios en todos lados, en todas las cosas, en todas las personas, porque de última conciencia de Krishna tiene que ver con ver a Krishna en todas las cosas, Claro. entender que Tal Krishna cual. está en todos lados, que Krishna está ahora acá conmigo, que está en mi corazón, que está como energía, que está como persona, y cuando esa conciencia tenga la suficiente pureza, Krishna se va a manifestar y ese contacto va a ser directo, digamos. Entonces, es importante también, me parece a mí, en este punto, entender que cuando hablamos de amor puro, hablamos de una emoción que va a suceder cuando el corazón, dicen las escrituras, se ablande lo suficiente. ¿Sí? Entonces, eso es muy relevante, ¿sí? Porque a veces los devotos nos enfocamos mucho en nuestra propia sadhana, esto que hablabas vos, ¿no? De la Claro. compasión Vaishnava, de cuidar al otro, de querer que el otro también hable. Muchas veces nos enfocamos en el sadhana como una cuestión técnica. Y no hay que olvidar que lo que busca es ablandarnos el corazón, ¿sí? No volvernos más duros todavía de Más corazón. Entonces, duros. esto, Claro. esto es muy, es para charlarlo, no va a alcanzar nunca un podcast, ¿no? Y creo que lo que estamos hablando siempre, ¿no? Eh, pero hay como hay sutilezas en el proceso, ¿sí? Que hacen que no todo sea tan lineal y que, otra vez, ¿qué podemos hacer nosotros? Enfocarnos en el sadhana, ¿sí? Pero otra vez, como dicen los acharyas, pero no lo hagas mecánicamente, porque si vos cantás 100.000 santos Claro. nombres por día, pero lo hiciste de forma mecánica, no valió ni uno. Tal cual. Algún beneficio vas a tener, por supuesto, porque Krishna también valora, ¿no?, el esfuerzo, pero no se trata de eso, se trata de cambiar la conciencia. Y a veces para cambiar
la conciencia no solo se trata de sadhana, se trata de No, claro. empezar a descubrir incluso en las relaciones entre personas, en las relaciones con la naturaleza también, en el vínculo con Dios a través de las diferentes formas, ¿no?, que Dios nos plantea constantemente. Entonces, y me parece, volviendo al punto en el que estábamos, que esa experiencia de amor, del placer, del sabor, del gusto que nos da esa relación con Dios, como vos dijiste antes, un poco todos la vamos teniendo a lo largo del proceso. Y un poco, que lo hemos hablado también en otros lados, en otras series, esas fases, si bien son escalones bien definidos, también se da un proceso como de simultaneidad en las fases, ¿sí? Claro. Es decir, no es que uno cuando pasó Vayanakriya deja el sadhusanga, o cuando pasó el Anarta Nibriti deja el Vayanakriya, lo que decíamos el otro día, no es que llegaste a Raganuga, bueno, listo, tiro la yapa y no me ven más cantando yapa, no, pará, o sea, no es, ese no es el proceso, ¿sí? Entonces, después es como que cuando uno ya, el pacochi, ¿no? Dicen nuestros hermanos brasileños, el paquete son las 9, ¿eh? Pero una vez que vos Claro. empezaste y avanzás sobre ese paquete, estás siempre sobre esas 9, siempre está Vayanakriya, siempre está Nibriti, siempre está esa fe que te arrima un poco más y esa fe que te mantiene estable. Si bien funcionan como fases individuales, también, y otra vez, en todos esos procesos, incluso en el Shraddha, en ese Shraddha, en esa fe preliminar, hay un gusto, hay algo que te acercó, ¿no? Hay como un Claro. ruchi, decís, che, acá hay gente cantando, a ver de qué se trata, o sea, hay un gusto que te acerca, ¿no? Entonces me parecía interesante eso, ¿no? Que entender que por un lado lo importante es la base, pero por el otro lado que en la base también está incluido ese placer, porque Krishna es absoluto, el santo nombre es absoluto, la Bhagavad Gita es absoluta en el sentido que son las palabras de Krishna. Entonces el vínculo con Krishna ya desde esos elementos primarios ya empieza a estar ese gusto y esa experiencia de amor por Dios, ¿no? Por eso, como dijiste vos, por eso seguimos insistiendo con la base y volvemos y cantamos nuestra yapa y cumplimos los principios. Tal cual, tal cual. Y no solo todo eso, también me gustaría agregar una cosita, no sé cómo estamos de tiempo, pero volviendo también a esa idea de que no hay una única experiencia para todo esto, porque incluso dentro de cada una de estas etapas dijimos que había como niveles o hay categorías, y cada uno puede estar en distintas etapas dentro de distintos niveles de cada etapa. Entonces, esto es muy personal, de hecho, es el personalismo máximo, ¿no? El Bhakti Yoga es el personalismo en su máxima potencia. Y dentro de Prema también hay distintos niveles, ¿no? Hay, por lo menos, las escrituras hablan de dos formas generales de Prema. Esta idea de Samboga, que tiene que ver éxtasis, este amor puro, cuando yo estoy en contacto, cuando yo estoy en vínculo, cuando yo estoy junto a Dios. Y otra que es la de nuestra escuela espiritual en particular, que es Vipralamba. Yo siento ese amor, ese éxtasis, ese disfrute supremo cuando no estoy con Dios. Y eso también es muy interesante, porque esto también rompe con esa idea de que, claro, yo solo estoy en éxtasis cuando estoy en Dios. Bueno, resulta que en nuestra escuela de Bhakti Yoga, yo tengo más placer espiritual cuando no estoy junto a Dios. Es como rompe todos los paradigmas y los tipos y los arquetipos de lo que uno presupone que es la espiritualidad máxima, ¿no? ¿Cómo? Siento más amor por Dios en separación que en unión. Bueno, búsquenlo, van a ver que no les miento. Dentro de la literatura del yoga y dentro de nuestra escuela en particular, nuestra corriente de Bhakti, que es el Gaudiya Vaishnavismo, entiende que Vipralamba Seva, servicio en separación, es el máximo nivel de prema, es el máximo nivel de amor por Dios, ¿no? Lo cual también echa por tierra esta idea de que los falsos, ¿no?, iluminados que dicen estar en contacto directo, constante con Dios, bueno, resulta que en nuestra tradición no es necesario. Uno puede estar alejado de Dios, pero el vínculo está tan bien establecido
que uno está sintiendo ese amor puro por el Señor Supremo. Bueno, Prabhu, excelente. Sí, ya ahí es increíble, ahí ya nos metemos de lleno, digamos, en esas experiencias tan increíbles. Y esto otra vez, ¿no? El Bhakti Yoga siempre rompiendo paradigmas, ¿no? Y enfocándose en situaciones que para la materia son increíbles, Imposible. ¿no? Inconcebibles, y para el espíritu son tan naturales y tan disfrutables, ¿no? Bueno, estamos casi en el tiempo. Estoy mirando acá si hay alguna Muy bien. pregunta. Acá hay una Creo que pregunta de Prabhu Sergio. a Dice, ver. ¿pseudo espiritual como un curso de milagro? Bueno, justo es un libro que yo he leído y leo. Muy Y bien. no diría que es pseudo espiritual. Sí, no sé si vos, Prabhu Sergio, lo leíste. Hace foco por ahí en el aspecto impersonal de Dios, ¿sí? Porque la base del libro de milagros, no voy a hablar de eso acá porque no es el contexto, pero la base es el Vedanta Advaita, Claro. ¿sí? Solo que con un lenguaje cristiano. Y así que bueno, nada, yo incluso es un libro que a mí me gusta, lo uso, lo recomiendo, porque es un libro que habla todo el tiempo de Dios, o sea, no habla de otra cosa que no sea de Dios, es un libro plenamente de Dios. Y cuando uno toma, eso es lo fascinante de tener el conocimiento que nosotros tenemos, que vos podés tomar cualquier escritura o cualquier libro y empezar a entender de lo que se está hablando en relación a la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita deja todo súper claro. Entonces, cuando vos tomas un libro que es su base es un poco más impersonalista, pero mezclada, porque eso pasa con las otras filosofías espirituales, que muchas veces no es que sean pseudo espirituales o busquen personas, lo que pasa es que no lo tienen, ni siquiera ellos lo tienen tan claro. Como Dios es tan amplio, tratan de explicarlo todo desde un solo aspecto, ¿sí? Entonces, cuando vos intentás explicar a Dios solo desde el aspecto impersonal, haces agua, como por eso Prabhupada insiste con los Mayavadis, ¿no? Porque no es posible. Muy Entonces, cuando uno lee algunos posible, claro. libros como este, por momentos hablan de Dios como persona, dicen, por ejemplo, Dios piensa tal cosa, y por momentos hablan de que Dios es una energía. Entonces, ¿pero cómo? Si me dijiste que Dios pensaba, pero ahora que Claro. es una ¿Piensa o no energía, piensa? entonces si piensa, tiene que ser alguien, pues si no, ¿cómo piensa? Claro. Bueno, ahora, no necesariamente, eso pasa con muchos libros de yoga también, con libros de Iyengar, por ejemplo, yo lo he comentado, me ha pasado, con estudios de comentarios de Bhagavad Gita también de otros yogis. Ahora, no necesariamente son pseudo espirituales, porque hablan de Dios, acercan a las personas a Dios, no buscan un beneficio personal, por lo menos a simple vista. Así que yo Claro. diría en ese sentido que no lo consideraría pseudo espiritual, sí considero que no está directamente alineado con nuestra cosmovisión de Dios, porque Claro. y les falta información, nada más, ¿sí? Pero me parece que incluso es una lectura que, si uno tiene claro Bhagavad Gita, puede ser complementaria y positiva, ¿sí? Porque nos lleva todo el tiempo a reflexionar y a meditar en Dios, básicamente. No sé si Muy vos, bueno. Prabhu, querés Bueno. contar algo, si No, lo has leído el libro. no, solo lo conozco de nombre, conozco personas que lo han leído, como por ejemplo vos, Hari Kirtan, también tengo otros conocidos que trabajan desde el curso de milagros, pero no tengo ninguna experiencia directa, así que me llamo al silencio. Por una Y vez no voy a opinar. bueno, yo pienso eso, hay que leerlo y después cada uno, el que tenga tiempo y ganas, lo puede leer Claro. y después comentarios pueden comentar en YouTube abajo de este video lo que les parezca y nosotros respondemos. Perfecto. Pero siempre recomiendo, primero, léete la Bhagavad Gita, Sí, porque con señor. esto sabido vos podés entender todo. Si no tomás esto, lo hablamos con Rumini, vos agarrás otros libros y quedás, como decimos nosotros para ir redondeando, en Pampa y la Vía, porque no entendés absolutamente Nada, nada. no Vos entendés entendés nada. lo que te parece, ¿no? Entonces Tal siempre cual. con base el Vedanta Vaishnava me parece clave.
Bueno, no hay más Perfecto. preguntas, pero Bueno, mucha gente nos estuvo escuchando hoy, así que agradecemos y te quiero agradecer a vos, Prabhu, fundamentalmente muchas por gracias. esta compartir conversaciones y avisar que esta semana, a más tardar la otra, va a salir la encuesta, como siempre. Esta vez la vamos a dejar menos tiempo, así salimos directamente en 15 días con la próxima serie. Una encuesta para que ustedes, nuestros oyentes, queridos amigos y amigas de Krishna y devotos y devotas, puedan elegir la temática que viene. Sí, señor. Hoy terminamos nuestra quinta serie. Hoy hemos hablado sobre Prema, hemos concluido con las 9 etapas del Bhakti. Así que lo Bien. que se viene ahora, inmediatamente en los próximos días, la encuesta, la famosa encuesta, que ustedes van a elegir nuestro próximo tema y dentro de 15 días ya tendremos la sexta serie, Harikirtan, la sexta serie, Esto es episodio increíble. 40. Solo, Episodio 40. solo a Krishna, pero gracias a Krishna. Y a los Solo devotos gracias. que nos Tal ayudan. cual. Gracias a Krishna, por supuesto. Bueno, Harikirtan, te dejo porque sé que vos tenés otro programa. Invitamos a la gente a que se sume a el programa de Bhakti Online de Hare Krishna Tres Arroyos. Harikirtan hoy mete doble función. Así que muchísimas gracias por todo, Prabhu. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande, Hare Krishna, Hare Haribol. Hare Krishna.